Durante este video vamos a hablar acerca del software Eclipse, el cual es un simulador de yacimientos de diferencia finita. Dicho software permite, mediante soluciones numéricas, la simulación de las condiciones de un yacimiento, con la finalidad de poder estimar, ya sean las reservas recuperables, predecir el comportamiento del flujo de fluidos en el yacimiento, y con toda esta información obtenida y los resultados, poder establecer la estrategia de explotación que me permita recuperar hidrocarburos de una manera mucho más eficiente. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la interfaz del programa, en la cual en la parte superior tenemos la barra de menú, donde tenemos para crear un nuevo archivo, tenemos una pestaña de configuración y la pestaña de ayuda, donde podemos encontrar el manual del software. En la parte izquierda podemos observar las barras y el menú. En la parte superior izquierda, primeramente se encuentra la sección de los simuladores. Eclipse 100 ofrece un modelo de 3 componentes conocido como el modelo de Black Oil, el cual asume que los fluidos de yacimiento consisten en 3 componentes: agua, petróleo y gas. En cambio, el simulador Eclipse 300 utiliza los modelos composicionales y térmicos para simular yacimientos de gas condensado y procesos térmicos. Y finalmente, el simulador FrontSim se lo utiliza para simular las líneas de flujo. En la siguiente sección tenemos ciertas herramientas, como el Flow Grid, que sirve para realizar el gridding y el upscaling del modelo estático, y en pocas palabras es un preprocesador para la construcción de mallado. El FlowVis es una herramienta que sirve para ver el yacimiento en 3 dimensiones y así poder manipular los tiempos de análisis del yacimiento. La herramienta Office sirve para verificar las gráficas en el software Eclipse. La herramienta PBTI, como su nombre lo indica, sirve para realizar todos los análisis PBT a partir de ciertas correlaciones. La herramienta Scal se utiliza para la construcción de curvas de permeabilidad relativa y presiones capilares. La herramienta Schedule es un programa para la elaboración, validación e integración de datos de producción y completación para su uso en uno de los simuladores. SimOpt es un programa que ayuda al ingeniero al momento de realizar el cotejo histórico en Eclipse 100 y 300. Y finalmente el BFPI es un programa para la simulación y cálculos a lo largo de los pozos y tuberías. Bueno, ahora continuando con el video, vamos a cargar el archivo .data en el simulador Eclipse 100. Para ello vamos a poner add dataset, vamos a buscar en la carpeta donde tengamos los archivos .data, el archivo que nosotros querramos. En este caso, el que yo voy a elegir va a ser el siguiente, msw looped. Entonces voy a buscarlo, msw looped. Voy a poner open y aquí voy a poner la pestaña donde dice run y me va a correr. Mientras el programa corre, vamos a revisar un momento el archivo .data. Podemos observar aquí primero el título del archivo, que es a Multilateral Producer and Injector Multisegment Branches. Las dimensiones, el comando dimens me indica las dimensiones. En este caso tenemos 10 grillados de bloque en el eje de las X, 5 grillados de bloque en el eje de las Y 10 grillados de bloque en el eje de la Z. Las siguientes palabras que podemos observar nos indican las fases que tenemos en el yacimiento. Tenemos oil, petróleo, water, agua y gas. Las unidades que vamos a utilizar van a ser unidades de campo. Luego vamos a tener en la siguiente sección tenemos TabDims, en el cual podemos observar que es un yacimiento no homogéneo, ya que hay más de una sola tabla de permeabilidad. A su vez también tenemos WellDims, en el cual nos indica las dimensiones y las conexiones. Observamos que tenemos un máximo de pozos de 3, un número de conexiones entre las capas de 20, grupos de pozos de 1 y números de pozos de grupos en todo el yacimiento es 3.
También podemos observar el start, que es la fecha de inicio, que va a ser el 1 de enero de 1997. Luego tenemos el comando grid, en el cual menciona todas las propiedades del yacimiento. Tenemos los análisis dimensionales, tanto en X, que es 100, en Y y en Z. Tenemos las diferentes permeabilidades en X y Z. Tenemos el valor de la porosidad. Y tops me va a indicar el tope de la arena que yo estoy analizando. Dentro de este archivo .data también tenemos, podemos observar que tenemos el comando de props, el cual me indica las propiedades, ya sean densidad, saturaciones, en este caso saturaciones de agua, saturaciones de gas, saturaciones de petróleo. También tenemos datos PVT, datos de la roca, datos de PVT del agua, de densidad, entre otros. Bueno, con esto vamos a regresar acá al software y vamos a observar que nos indica que se corrió correctamente y que se corrió de una manera completa. Entonces, una vez que ya tenemos todo listo, podemos hacer el análisis utilizando las diferentes herramientas de Eclipse Prepost. Para ello vamos a primeramente abrir FlowBees, en el cual tenemos que buscar primeramente la carpeta en el cual tenemos nuestro archivo .data. En este caso ya lo tengo en la carpeta data. Le voy a dar OK y voy a poner Run. Aquí vamos a observar que nos va a botar un cubo, en el cual primeramente, antes de analizar todo, tenemos que ir a este Open Simulation Model. Vamos a hacer clic ahí y vamos a abrir el archivo .egrid. Vamos a dar OK y esto nos va a botar el yacimiento en 3 dimensiones, en el cual podemos observar en la parte superior que tenemos un pozo productor y un pozo inyector. Y a medida que vamos a observar la variación de colores en la parte inferior, tenemos las saturaciones de petróleo, en el cual lo que se acerca a rojo vamos a tener una mayor saturación de petróleo. Ok. Dentro de esta herramienta de FlowBees podemos irnos a observar diferentes opciones. Tenemos escenas, grip y tenemos la propiedad. Podemos ir observando cómo va a variar esta propiedad con respecto al tiempo. Entonces seleccionamos aquí, por ejemplo, la saturación de petróleo y vamos a ir a View, Time Step y vamos a ver cómo varía esto. Vamos a ponerle un Time Decay de 0.8 segundos y vamos a observar cómo varía esto durante el tiempo que nosotros lo estamos analizando. Y vamos a ir variando los colores. Vamos a ver que a medida que aumenta el tiempo, la saturación va a ser mucho menor que la que estaba inicialmente, que es en 1997. Y así podemos ir cambiando las diferentes propiedades que queramos analizar. Por ejemplo, podemos poner la presión, en el cual también podemos hacerlo variar con el tiempo. Vamos a obtener cómo varía la presión. Vemos que partimos de una presión en ciertos sectores del yacimiento con 3727.7 psi y a medida que vamos produciendo, se va inyectando y se va produciendo, la presión del yacimiento va disminuyendo, se va depletando obviamente por que se está extrayendo fluidos del reservorio y se está perdiendo sus condiciones iniciales. Bueno, con respecto a la herramienta Office, que me permite observar ciertas gráficas, vamos a asimismo seleccionar la carpeta en el cual tenemos nuestro archivo .data. Vamos a darle clic en Run. Luego vamos a poner aquí en Result. Vamos a poner en File, Open, Summary and Load All Vectors. Vamos a seleccionar nuestro archivo que es el .smspec y nos va a proveer de ciertas curvas como se mencionó previamente. En este caso vamos a utilizar la curva de la producción de petróleo, que es FOPR. Vamos a buscarla. Esta es la curva de la producción de petróleo con respecto al tiempo.
podemos observar que cuando se inicia la producción tenemos aproximadamente 1660 barriles, en el cual se mantiene durante un corto tiempo de 20 días y comienza a declinar. Obviamente la producción va a ir declinando, la producción de petróleo con respecto a avanza el tiempo. Hasta el día aproximadamente, como se mencionó, 19 días comienza a declinar. Luego vamos a ver la curva de la producción de agua, que es la FWPR, que me indica el corte de agua, porque sabemos que hay un pozo inyector, entonces el corte de agua debería ir aumentando. Vamos a observarlo y efectivamente podemos observar que al principio es un corte de agua menor, pero a medida que va pasando el tiempo ya es un corte de agua considerable. A su vez podemos ir a Tools, podemos seleccionar Calculate Tools y Field Production y podemos observar la relación que existe entre la curva de producción de petróleo, la producción del corte de agua y la del gas. Y podemos observar que llega un punto en el cual la producción de petróleo ya va a ser mucho menor que la producción del agua, y ahí tiene que haber un análisis de que si es económicamente rentable seguir produciendo, porque va a llegar un momento que la diferencia entre la producción de petróleo y la producción del agua va a ser muy grande y habría que analizar si se tiene en superficie las facilidades adecuadas para poder tratar este, entre comillas, problema que se puede presentar. Ahora vamos a observar, esta es las curvas, tanto del corte de agua y la producción de petróleo. Podemos observar que durante esta etapa de aquí, ya justo a los 200 días ya vamos a observar que va a haber una producción de petróleo menor que la producción del agua. Y desde ese momento ya se comienza a producir más agua final que se ha analizado. Bueno, esto con respecto a los resultados que se obtienen con el archivo de yacimiento que se cargó. Bueno, finalmente, como recomendaciones, se podría tener en cuenta que el yacimiento, en el tiempo de análisis se puede observar que a medida que se comenzó a producir, el corte de agua aumentaba muy drásticamente con respecto al volumen de petróleo que se producía. Por ende, se debería tener en cuenta que al momento que se está produciendo no se esté dañando el reservorio como tal y no haya algún proceso de canalización del yacimiento, haciendo que aumente el corte de agua. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.